¿Qué otra cosa es una mujer sino la enemiga de la amistad, un castigo inevitable, un mal necesario, una tentación natural, un desastre deseable, un peligro en el hogar, un delicioso perjuicio, un mal de la naturaleza pintado con alegres colores? Estas son palabras extraídas de uno de los libros más nefastos de la historia de la humanidad, el Malleus Maleficarum, que en español significa martillo de brujas. Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en el Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. ¿Por qué podemos considerar un libro como El Martillo de Brujas como algo tan nefasto? Principalmente por su poderosa influencia, que se mantuvo durante siglos, y porque de una u otra forma ha afectado la manera de pensar de la gente incluso del siglo XXI, particularmente con respecto a esa figura tan incomprendida y siempre controvertida como es la bruja, pero también con respecto a otros muchos detalles, como la misoginia, ese perenne mal que causó tanto sufrimiento durante la terrible cacería de brujas y que aún hoy en día sigue causando daño. El libro fue publicado en 1487 y su nombre dejaba claro cuál era su objetivo. Ya en los primeros tiempos del cristianismo se utilizaba la expresión Malleus Haereticorum, que significa martillo de herejes, y se refería al combate y eliminación de las herejías que abundaban entonces. Si se lograba extirpar una herejía, o sea, a un grupo de herejes con todo lo que eso implicaba, se decía que se había aplicado un martillo. Pues entonces Malleus Maleficarum, siendo Malleus la palabra latina para martillo y Malefica la palabra latina para bruja, significa precisamente la extirpación de las brujas, o sea, su efectiva eliminación física. De esta manera, el martillo de brujas constituía una especie de guía o manual para los inquisidores que necesitaran saber detectar, interrogar y ejecutar brujas. Y aunque el libro tuvo críticos y su pensamiento tuvo opositores aún en la misma iglesia, en realidad respondía a un sentir general, a una manera de ver no solo a las mujeres, sino específicamente a la brujería como práctica y forma de vida, así como también al concepto de herejía y culto sectario. En este concepto, la bruja era vista como un ser malvado, perteneciente a un culto que adoraba y se sometía a Satanás, con el propósito de hacer caer a cuantos humanos fuera posible antes de la llegada del juicio final. Pero no siempre había sido así. Tanto en la Edad Antigua como en la mayor parte de la Edad Media, aunque se tenía desconfianza y temor hacia las hechiceras, y aunque se creía que muchos magos transaban con demonios y los usaban para causar daño o para lograr objetivos malignos, nadie pensaba que fueran parte de un grupo organizado con el fin de destruir a la humanidad. Podían temer a un hechicero en particular por razones muy concretas, pero en general no se pensaba más allá. Y había quienes practicaban formas de magia o hechicería tradicionales con razonable tranquilidad. Por otro lado, ya desde los primeros siglos del cristianismo, para la Iglesia el asunto de las herejías era un problema más serio y urgente.
Una herejía es, esencialmente, una posición doctrinaria que se aparta del dogma y autoridad de la Iglesia y que forma la base de un grupo separado. Los herejes no se veían a sí mismos como herejes, o sea, no se consideraban apartados de la verdad. Al contrario, tenían su propia visión del cristianismo, pero para la Iglesia eran rebeldes dañinos que debían ser eliminados por completo. Durante el siglo XII, una de las herejías más expansivas y exitosas fue la de los albigenses o cátaros al sur de Francia. Con el objetivo de combatirla, un sacerdote castellano llamado Domingo de Guzmán fundó la Orden de los Predicadores, mejor conocida como la Orden de los Dominicos, que se dedicó a predicar en todos los lugares dominados por los cátaros, para recuperar a los fieles y para discutir y combatir con argumentos la posición de los jefes de la secta. En la misma época nació la Inquisición, precisamente para combatir a los cátaros, y no fue de extrañar que gran parte de los inquisidores perteneciera a la Orden de los Dominicos. Más de 2 siglos después, la Inquisición seguía persiguiendo y ejecutando herejes, y la mayor parte de sus miembros seguían siendo dominicos, que también habían ocupado puestos importantes en las universidades y habían desarrollado nuevas teorías y posiciones teológicas relativas al bien y el mal, el peligro de las herejías y otras materias relacionadas. Durante este tiempo, comenzó a gestarse la nueva teoría en torno a la brujería, la que consideraba a las brujas como pertenecientes a una herejía nueva, más peligrosa y terrible que todas las demás, ya que servía como arma de Satanás para la caída de la humanidad. Esta teoría tomó forma y sustancia en los libros que se publicaron en el siglo XV y que trataban el tema, pero especialmente en El Martillo de Brujas, que fue escrito por 2 inquisidores dominicos, Heinrich Kramer y Jacobo Sprenger, y que tenía la particularidad de presentar toda una sección teórica en la que argumentaba por qué las mujeres eran más propensas a caer bajo el dominio del diablo, básicamente porque se suponía que eran seres inferiores, mezquinos y débiles, y no porque se tuvieran auténticas pruebas de ello. También se especificaba cómo se podía detectar a una bruja. O sea, era un manual teórico-práctico que consolidaba la nueva forma de concebir a la brujería y proporcionaba las armas para extirparla. El martillo era además muy específico. No se interesaba por los magos cultos de corte o por los hechiceros urbanos. Su objetivo principal eran las brujas de pueblo o de campo, campesinas y quizá pobres, parteras y sanadoras tradicionales. El libro se sostuvo en argumentos teológicos, no en pruebas tangibles, para afirmar no solo que la brujería existía, sino también que sus crímenes eran reales, que la ayuda del diablo era un hecho y que la brujería era una traición gravísima contra Dios, porque se aprovechaba del libre albedrío para cometer sus horrores. O sea, extendió una imagen de la bruja que jamás fue probada y que en su parte sustancial solo respondió a los dogmas y temores de los inquisidores de ese tiempo. En una serie de instrucciones y especificaciones de cómo detectar a una bruja, muchas veces una simple sospecha era suficiente, y de cómo interrogarla,
con preguntas dirigidas a hacerla confesar algo que el interrogador ya está convencido de que es real, el martillo incluso recomienda un procedimiento que le promete piedad a la acusada si confiesa. Pero esa piedad era en realidad la ejecución, porque era la única piedad que la sociedad podía ofrecerle a una criminal de tal calibre. Y es que en el mundo del martillo, si eras acusada de bruja, no tenías salvación. La misoginia y especial hostilidad que manifiesta el martillo de brujas hacia las mujeres no es exclusivo de este libro. Muchos fueron los autores que ya habían manifestado estas ideas desde siglos anteriores. Pero es notable cómo el martillo hizo posible que este odio hacia las mujeres se convirtiera en un auténtico sufrimiento y que originara miles de muertes y torturas en tantos lugares. Es posible que fuera una manera en que el temor masculino al poder femenino representado por la bruja o hechicera se viera aplacado con un libro tan directo y brutal. Es posible. Después de todo, la bruja también ha representado el lado oscuro de la feminidad, temido e incomprendido desde tiempos arcaicos. La importancia de este libro fue tal que fue reimpreso más de 12 veces, difundido en todo el continente europeo y usado como base para otros libros y manuales. Su influencia fue tan extensa y profunda que muchos años después, en tantas películas e historias, obras de arte y leyendas populares, todavía se perpetúa la imagen oscura y brutal de la bruja, tal como la imaginaron los autores del martillo de brujas. Imagen que no se ajustaba a la realidad y que solo existió en la mente de quienes la temieron. Y ahí se los dejo. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en el siguiente programa.